Bienvenidos a otra porción semanal. Yo soy el pastor Vladi y hoy veremos el tema de Vayigash, el cual comprende entre el capítulo 44, versículo 18, al capítulo 47, versículo 27 del libro de Génesis o Bereshit, como lo conocemos en castellano. Es para mí siempre un gran privilegio y un gran placer poderles acompañar y estudiar el Pentateuco o la Torá desde la perspectiva del Evangelio, que es como siempre lo queremos ver, ¿verdad? Como lo veían Pedro, Pablo y todos los demás apóstoles. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, tenga por bien ayudarnos en esta mañana, porque su ayuda necesitamos. Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor. Y gracias, Señor, por este tiempo que ahora nos permites tener, que cada uno de mis amigos, mis hermanos que sintonizan esta porción puedan ser ministrados, especialmente por el tema tan peculiar que vamos a ver hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos y ayúdame a mí a ser un canal en el cual pueda explicar tu palabra de la mejor forma posible, como la pusiste en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Recordar que la semana pasada vimos la porción de Miketz, pero la introducción ahora no la hacemos desde lo que vimos la semana pasada, sino lo que vimos el año pasado. Y el año pasado, en las porciones del año 2021 al 22, estamos en el 22 al 23, veíamos el significado de la palabra Sheol, que han traducido como un lugar, pero que en la Biblia representa el concepto del sepulcro. Y también sacábamos a luz el significado de la palabra nefesh, que se ha traducido con un concepto muy filosófico griego, como un ánima, como un alma, pero que en la Biblia se refiere a la garganta y a la integralidad de un ser físico, por supuesto con pensamientos y cosas, pensamientos, emociones que pueden resultar intangibles. Vamos ahora a continuar. Terminamos el capítulo 44 del año pasado y ahora vamos a tomar la lectura desde el versículo 1 del capítulo 45. Entonces, Bereshit, Génesis 45:1, leamos. Dice, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lo que estamos leyendo ahora es una de las historias más emotivas, uno de los reencuentros más emotivos y dramáticos de la escritura. Recordamos que hace una semana hablábamos de que José habló palabras ásperas a sus hermanos con el fin de buscar el arrepentimiento de ellos, y esto representaba el carácter de Dios. Pero en lo que aterrizábamos es de que justo cuando Judá ha tomado una responsabilidad, justo cuando él ha dicho que él está dispuesto a perder la vida eterna con tal de que Benjamín pueda regresar con su padre, José conecta que es suficiente, que hay un mover de Dios acá y se rompe. Y ya no se puede controlar ni contener porque lo había estado haciendo durante todas las interacciones que ellos han tenido, pero ahora ya es imposible contenerse más porque lo que está ocurriendo es algo que lo sobrepasa, va más allá de lo que él puede manejar por el amor que tiene. Y es lo que queremos leer. Veamos el versículo 2. Génesis 45:2. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Verso 3. José dijo a sus hermanos, yo soy José, Ani Yosef, diría en hebreo. Vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y la mejor forma de conectar lo que ahora estamos leyendo es imaginarnos la escena. Pues de pensar o ver en todos los
pensamientos y emociones que tenía José, que tenían sus hermanos. Quizás pensaban, ahora si nos va a castigar, se va a vengar de nosotros. ¿Con qué razón estaba enojado? ¿Con qué razón lo hacía, eh, lo hacíamos enfadar? ¿Con qué razón quería dejar a Benjamín? En fin, cuando no tenemos la imagen completa de lo que Dios está haciendo y cuando estamos en medio de un traumatismo emocional como el que ellos están viviendo ahora, porque ven que el rey, el jefe de Egipto, que les está hablando, no solo ha tenido un desempeño negativo para con ellos, pero también les puede hacer mucho mal. Ellos están a merced de él. ¿Cómo pueden reaccionar? Esto es un pico emocional muy grande y es algo difícil de expresar en palabras. Y justo quizás cuando ellos pensaban que no se podía poner o que la cosa se podía poner mal, José sigue hablando estas palabras y claro, nosotros lo entendemos inspirado por Dios. Verso 4 dice, y Joseph dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Me hubiera gustado ver con qué valentía se acercaron, porque dice, ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano, José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero mire estas palabras, verso 5. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá. ¿Qué palabras? Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Esta es una enseñanza tan impresionante, pues como sabemos, los errores del pasado a veces cuesta superar. Y yo hablo desde la perspectiva de José, cómo se habrá sentido él en estos 22 años que han pasado desde que lo vendieron hasta este momento, cómo se habrá sentido, qué habrá pensado de sus hermanos, eh, recordará, con qué corazón recordará él el hecho de que en el pozo donde lo hundieron, él les rogaba y que luego estando en la cárcel, él hubiera pensado, pues yo tendría que estar con mi papá en lugar de estar acá y mis hermanos tienen mucho que ver con eso. Sin embargo, José no lo vio así. José lo que está diciendo es que Dios tiene una forma de conducir el mundo. Él dice, no les pese haberme vendido porque Dios me envió delante de ustedes para preservar vida. Por eso decíamos la semana pasada que José no es que está deseando vengarse de sus hermanos, sino que él sabe que Dios dirige el mundo. A veces no nos gusta como él lo hace y queremos cambiar a Dios, y queremos cambiar su forma de hacer las cosas, pero él sabe por qué está haciendo, él sabe por qué nos conduce por los lugares que nos ha conducido en la vida y José lo está conectando de una forma magistral acá. Y él está señalando que ha sido un propósito divino lo que ocurrió y que lo que él vivió eh, tiene que ver con algo que Dios designó. O sea, estas no son palabras de un hombre enfadado, resentido, molesto por las cosas que vivió, sino estas son palabras de alguien que ha conocido y ha visto el propósito que Dios tiene para su vida. Y aunque pudiéramos ver que esto ha sido injusto, para José no lo es. A veces nos toca atravesar el valle de la sombra y de la muerte, pero no podemos desesperarnos porque Dios está con nosotros. Su vara y su cayado nos van a infundir aliento siempre. Tenemos que aprender a estar en paz con nuestro pasado, con quien nos hirió, porque donde estás hoy, tú parado, si estás con vida, hay un propósito de Dios para tu vida. Y yo sé que contrastar esto con las experiencias que puedan estar viviendo algunos de ustedes es muy difícil. Es muy difícil. Sin embargo, no podemos atribuirle a Dios despropósito alguno. Y esta lección es tan importante para nosotros reaprenderla hoy en día, porque hoy en día vivimos en un mundo que le huye al sufrimiento, que le huye a enfrentar problemas y más
Vamos a ver cómo las generaciones que vienen, la famosa generación de cristal, pueda romperse. Sin embargo, el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de haber nacido. Nacer, perdón, ya fue un trauma. Nacer ya fue un problema. Y el resto de la vida, eh, por las condiciones en las que nacemos aquí en la tierra, por la serpiente, por el pecado, seguramente implicará enfrentar desafíos, pero en medio de esos desafíos, Dios logra propósitos. En medio de las cosas que estamos viendo, Dios no nos deja y nos otorga una esperanza, la de la resurrección primero, pero por supuesto también la de tiempos mejores, la de tiempos, como dice el apóstol Pedro cuando habla en ese discurso tan interesante de Hechos, de refrigerio. Y esto es una vivencia para José porque él no se lo va a fabricar en ese momento. Eso es algo que Dios ha venido tratando con él durante mucho tiempo. Esto no es el resultado de algo que ocurre instantáneamente, sino que José sabe, porque como la escritura lo ha enseñado, y Dios estaba con José, y José andaba con Dios, o es decir, Dios andaba con José. Él sabe y él está en paz con eso. Entonces José sigue con ellos o procede a abrir su corazón con ellos y les dice, miren, han habido 7 años muy buenos, ustedes no lo sabían, Dios lo anunció acá en Egipto y nosotros nos hemos preparado porque venían 7 años muy malos, de los cuales ya pasaron 2. Y entonces les dice, ¿saben qué? Vayan a por mi papá y lo traen de vuelta porque yo los voy a sostener. Esto no es un hombre reprimido, no es un hombre rencoroso. Yo, no es un hombre rencoroso, perdón. Él está diciendo, yo los voy a sostener, yo los voy a cuidar. Y es en esta discusión o en este intercambio de información que la casa de Faraón oye lo que está ocurriendo y también este Faraón, se entera de lo que está pasando y le dice, ¿saben qué? Vayan a su papá, por su gente y vénganse a vivir acá. Nosotros vamos a cuidarlos de usted porque el desempeño de José ha sido tal que existe gratitud muy distinto a la del faraón del capítulo 1 de Éxodo, pero eso ya lo veremos cuando lleguemos allá. Los hijos de Israel, entonces, los patriarcas, los 11 ahora, cargan sus carretas con lo mejor de Egipto, porque servirán como testimonio ante su padre, ya que las palabras muchas veces se las lleva el viento, y, y llevan también regalos de José para su padre y parten de regreso. Y esta es la parte que le da origen a nuestro título. Hemos hablado que el título hoy es límites emocionales que tenemos que empezar a manejar como creyentes. Y seguimos o adelantamos la lectura hasta el versículo 25. Bereshit 45:25 dice, ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán y a su padre Jacob. Y lo hemos mencionado, pero lo confirmamos ahora. Israel, por ser un prototipo, la tierra de Israel, cuando se hablaba en la Biblia, cuando se nombraba en la Biblia, Canaán incluso, era un prototipo de la Jerusalén celestial. No podemos decir que esto siga siendo así porque no hay temor de Dios en ese país, pero en ese entonces la escritura lo señala, como estaba el patriarca ahí y como esto es un prototipo de la Jerusalén celestial, no se va uno, en la Biblia uno no se dirige hacia, sino uno sube, porque hay un nivel espiritual demasiado alto ahí. Y cuando uno sale de Israel, uno desciende a cualquier lugar de la tierra donde se vaya. Y esto es lo que representa eh, esta, este verbo subir que hemos leído en el versículo 45. El 26 sigue diciendo, y le informaron José, ahora la conversación es sus hijos con su padre, sus hermanos, los hermanos de José con su padre. Entonces dice, y le informaron, 2 puntos,
José vive todavía y es gobernante de toda la tierra de Egipto. Y miren la reacción de José de Jacob, perdón. Y se debilitó su corazón porque no llegó a ser convencido por ellos. Es decir, él no puede dar crédito de que José está vivo porque tiene 22 años de tener un duelo, de tener una realidad. Yo no sé cuál es la realidad que usted haya manejado, pero Jacob llevaba 22 años, muy diferente de su hijo José, quien había tenido un Menashe o un Manasés y un Efraín en los cuales él expresa: Dios me hizo olvidar el dolor y todo lo concerniente a la casa de mi padre y me hizo fructífero donde estoy. José ha podido trascender. Jacob, el padre, tiene 22 años enlutado y entonces estas palabras no llegan a serles convincentes. En la mente de Jacob hay una lucha entre los hechos como él los conoce y las palabras que le están diciendo. Mira, acá hay una prueba de que tu hijo fue muerto y ahora te estamos cambiando la información porque ellos estaban relacionados y probablemente algunas cosas vinieron a la mente de Jacob como: y entonces me mintieron, me han estado mintiendo todos estos años o me han dicho la verdad a medias. Qué difícil es enterarse, por ejemplo, de que alguien vivió una mentira con alguien más por mucho tiempo. Eso es muy complicado de perdonar, de superar. El verbo que se traduce ahí como convencer se refiere a no poder incorporar una evidencia nueva, porque el corazón está lleno de dolor, el corazón está lleno de una creencia X, que no hay cabida para otra creencia, para otro pensamiento. Eso es lo que le está ocurriendo al corazón de Jacob. Y entonces la lectura sigue y vamos al versículo 27 y el versículo 27 lee: pero cuando le contaron, perdón, todas las palabras que José les había dicho, las que él se esforzó por transmitirles en ese primer encuentro. Y cuando vio los hechos, ¿qué hechos? Las carretas que José había enviado para llevarlo, el ánimo de su padre Jacob revivió. Esto es muy interesante. La mayoría de traducciones que yo consulté dicen que revivió el espíritu de Jacob. Y por eso es que nosotros no vemos la palabra ni espíritu ni alma como se lo ven normalmente, porque ¿cómo es eso que un espíritu puede estar medio muerto? La palabra espíritu, ruach en hebreo, quiere decir ánimo, quiere decir poder, pero no podemos pensar que el espíritu de Jacob estaba como muerto dentro de él, porque eso no tiene cabida, no tiene sentido, sino que su ánimo, que había estado muy mal durante 22 años, ahora cobra una nueva dimensión, ahora cobra vida. Y es que durante 22 años, como hemos mencionado, el corazón de Jacob había estado en luto. Por lo tanto, él no se había dejado consolar. Esto lo hemos visto y lo veremos en unos momentos, pero él no se ha dejado consolar. Y eso nos deja una gran lección sobre la necesidad de mantener nuestras emociones en control, sea eh, emociones muy buenas, o sea, de mucha felicidad, o sean de mucha tristeza. Las emociones tienen un lugar en la vida, pero no lo tienen dirigiéndonos en la vida. Y Jacob se ha permitido que el luto le dirija, y eso ha causado muchos males para él. Uno de ellos, que la voz de Dios se callara para su vida, porque durante 22 años no vemos una interacción entre Dios y Jacob. Pero cuando hablamos de duelos, cuando hablamos de tristeza, la escritura es muy enfática. En Deuteronomio 28, me parece que es el versículo 54, 55, se nos dice que algunas de las desconexiones, que es como nosotros entendemos la palabra maldición, llegaron a nosotros por cuanto no servimos al Señor nuestro Dios con alegría. Es decir, la vida no está para vivirla entre Jerez y la frontera, no.
Está la tristeza, está un estado eh, en- intermedio, voy a decirlo, y está el estado de alegría. Y Dios demanda que nosotros le sirvamos con alegría. Y Jacob no ha hecho esto. Y estas situaciones estaban ocurriendo entonces en la mente de Jacob. Y luego él tiene una declaración que nos ayudará a controlar nuestras emociones y está en el versículo 28 y lo vamos a leer ahora, 45-28. Entonces Israel dijo, demasiado, suficiente. La palabra en hebreo es la palabra rab. Dice, mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera. Iré y lo veré antes que muera. Y este versículo es el pináculo de lo que quiero decir en esta oportunidad. Y quiero que note algunas cosas. Lo primero es que a partir de que su ánimo revive, ahora la escritura, que lo ha estado llamando Jacob, le cambia al nombre a Israel. Y claro, Israel era un hombre que desde que perdió a su hijo, sí se lo había llamado así, pero era en función de cosas que estaban ligadas a los hijos, es decir, a la trascendencia, a cosas importantes. Sin embargo, la escritura mayoritariamente le llamó Jacob. Y sabemos que Jacob quiere decir talón o el talón de Dios. Pero Israel es distinto. Israel es el nombre del proyecto de Dios. Israel es el nombre del Mesías. Y eso es lo que está ocurriendo. Dios está viendo que Jacob empieza a encarrilarse por la senda que Dios mismo ha designado para él. Y es que cuando nosotros le ponemos un límite a la tristeza, el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros puede vivir, puede salir a flote. Por eso la palabra es importante, la palabra Rab, y ya quiero explicarla, pero antes quiero que note que el cambio de nombre aquí no es meramente accidental. Es que Dios le está haciendo un milagro y le está quitando la tristeza. Y mi oración de hoy es que, y será, que Dios pueda quitar de nosotros la tristeza, la depresión o cualquier estado mental o químico para que puedas vivir para Dios. El segundo comentario que quiero hacer es que la palabra Rab, como ya lo había dicho, la mayoría de traducciones que consulté dicen basta y es muy interesante, pero no se queda ahí. La palabra Rab, de donde viene la palabra rabí, no quiere decir abundante, quiere decir suficiente, quiere decir demasiado. Y lo que le está diciendo es, ya sufrí demasiado. Él se está poniendo un límite a él mismo, es decir, escuchó las palabras, ve las carretas y en su corazón revive y él dice, basta hasta aquí. No puedo seguir con este camino que he venido de luto durante 22 años. Ha sido demasiado. Es Rab, basta. No voy a seguir, rehúso a seguir este camino. Es un límite para que nosotros sepamos que ya ha sido demasiado. Él ahora dice, ya no voy a escuchar las palabras de mi voz interna, de que he estado triste, de los enojos que me pudieran provocar el hecho de que mis hijos me mintieron. Ya no voy a escuchar las palabras de los hijos, que es lo que lo había movido a él a esta situación que vivió durante 22 años. Él va a callar todas las voces que lo han mantenido en depresión, en tristeza. Y por eso él dice, basta, voy a ir a ver, voy a ir a ver a mi hijo. Luego de la palabra suficiente, luego del límite, cuando nosotros decidimos marcarnos un límite hacia la tristeza o hacia cualquier cosa que necesitemos marcarnos el límite, porque las emociones hay que mantenerlas sujetas al Espíritu de Dios, sujetas al poder de Dios en nuestra vida.
Pero cuando él lo marca, él dice algo, voy a ir, voy a hacer una acción. Cada vez que marques un límite, debes de acompañarlo de una acción. Siempre hay que enfrentar. Es decir, si hoy voy a marcarle un límite a la tristeza, tengo que enfrentarla, pero tengo que enfrentar las situaciones y las circunstancias que me vuelven triste. Tengo que enfrentarlas, tengo que hacer algo en contra de eso. Y lo mismo podemos aplicar para deudas, la vergüenza de las deudas, lo mismo podemos aplicar para situaciones en el matrimonio. Tenemos que poner un límite y luego tenemos que hacer algo al respecto, enfrentarlas al respecto. Esta lección de que para cada palabra de Dios en tu vida, para cada competencia, debes de acompañarla de una acción, es algo que a veces nos privamos mucho nosotros los creyentes en Jesús, porque pensamos que nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra creencia, por ponerlo de otra manera, es meramente mental y nos hemos peleado por doctrinas o por lo que pensamos. Pero es que la verdadera fe bíblica es poner en práctica lo que está escrito porque es lo que Dios nos ha enseñado. Por eso preferimos siempre llamarle fidelidad. Quiero entonces cumplir con lo que dije hace un momento. Veamos las implicaciones de lo que le pasó a José, a Jacob, cuando él se entera de que su hijo en su mente ha sido despedazado por un animal, es muerto, pero también él tiene mucha desconfianza a sus hermanos, no sabe qué pensar, no sabe cómo manejarlo, y es un manojo de emociones. Y lo que yo quiero ver, o que usted vea conmigo, es cómo fue ese manejo que se dio cuando sus hijos, 10 de ellos, le llevan las ropas de José y le hacen pensar y creer que José ha sido despedazado por una fiera. El versículo se encuentra en Bereshit, que es Génesis capítulo 37, versículo 34, y lo vamos a leer ahora. Dice así, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por muchos días. ¿Cuántos días? 22 años. Lo hemos visto ya en nuestra porción. Versículo 35. Dice, todos sus hijos y todas sus hijas, se refiere a hijos, nietas, nueras, nietos, familia. Dice, vinieron a consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Él rehusó el Nahum de Dios, el consuelo de Dios, la menujá, el descanso de Dios. Y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol, es decir, al sepulcro, por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Y a partir de este autocompromiso, de esta promesa que él se hace a sí mismo, que precisamente fue a la que le dijo, basta, que fue a la que dijo, ya demasiado. Y que bien haríamos nosotros en revisar cuáles son esos compromisos que hemos hecho en el pasado con el dolor, con la tristeza. Pero a partir de este momento, estoy hablando del capítulo 37, usted no va a encontrar que Dios hable con Jacob. Dios se cayó. Él hizo un compromiso con esto. Él dejó de confiar en Dios en el sentido de, no sé qué está pasando, pero voy a seguir en mi camino espiritual. Voy a seguir poniendo en práctica la fidelidad de Dios. Y la voz de Dios se cayó a él. Yo me pregunto, y quiero que usted también se lo pregunte, ¿por qué Dios nunca se le apareció en una visión como sí lo hizo en otros momentos de su vida y le dijo, ¿sabes qué? Tu hijo está en Egipto, tranquilo. ¿Por qué Dios no le envió un mensajero como Dios mismo hubiera podido hacer? ¿Por qué Dios se cayó? Y la respuesta es, porque este hombre se entristeció a tal punto que él cayó la voz de Dios. Él dejó de escuchar a Dios. Él dejó de querer seguir sus caminos, sus preceptos. Él dejó de pensar que Dios no tiene despropósitos.
y Dios le respetó esa decisión. A veces cuando hacemos un compromiso con el dolor, cuando hacemos un compromiso con el sufrimiento, y luego decimos, Dios, ayúdame, pero no estamos dispuestos a salir, no estamos dispuestos a soltar ese compromiso, se pueden dar estas cosas. Y señalamos que la voz de Dios estuvo callada durante 22 años para él, porque él quiso que ese dolor fuera el que lo definiera. Algo similar le pasó a Faraón cuando él endureció su corazón, solo que la emoción fue distinta, pero el principio es el mismo. Dios ve que lo endurece y lo deja duro. Y eso que Dios hizo de dejarlo duro hace que el corazón de Faraón se endurezca mucho más, porque si Dios nos deja a merced de nuestras emociones, no van a ir para bien. Nosotros no podemos elegir ser felices porque la felicidad es un don que Dios da. Dios te lo quiere dar. Y hoy el llamado es que tú permitas que eso venga a tu vida, sobre tu vida. Yo soy un emisario de parte de Dios que te está diciendo, Él quiere traer la felicidad sobre tu vida, pero debes de ponerle un límite a la tristeza. En el contexto este es que nosotros recordamos y señalamos que es demasiado importante pararnos frente de las cosas que hoy nos aquejan y decirle, Rab, suficiente, hasta aquí. Inmediatamente de que él hace esto, y el último versículo del capítulo 45 que leíamos, me parece que es el 28, solo quiero corroborar si este es el último capítulo del versículo, porque lo que yo quiero señalar es de que justo cuando él dice eso, eh, justo en el 28 empieza el capítulo 46, versículo 1, que es lo que yo quiero que lea conmigo. Dice así: y salió Israel con todo lo que tenía, y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Interesantísimo. El proyecto de Dios, ahora es Israel, salió con todo lo que tenía y llegó a Beersheba. Probablemente él se encontraba en Hebrón y va hacia el sur. Beersheba quiere decir el pozo, el séptimo pozo, pozo del séptimo, y es un lugar que se encontraba hacia el sur de Israel. Y ahí dice, él ofreció un sacrificio al Dios de su padre, Isaac. Y esto llama muchísimo la atención porque él ha estado callado. Él ahora representa el proyecto de Dios porque Dios lo está restaurando, pero todavía tiene que reconectarse con ese Dios. Es como que él estuviera pidiendo perdón y disculpas por haber estado mal todos estos años y ahora va a ofrecer un sacrificio para retomar la senda, para reconectarse con la enseñanza que su padre, que la casa de su padre, que su abuelo, hey, ese es el Dios a quien adoramos. Él presenta no un sacrificio de perdón, eso es claro, porque estos vienen con el mover de los levitas en Levítico, sino que él presenta un acercamiento a Dios de conexión con él, pero lo tiene que hacer a través del modelo conocido que es su padre. Y restablece la comunicación. Dios lo guía a eso. Y veamos qué sucede. Versículo 2 dice, y Dios habló al proyecto de Dios, o sea, a Israel, o sea, a Jacob, que ya está en el proyecto de Dios nuevamente, en una visión nocturna, algo que pudo haber hecho muchas veces. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Verso 3. Y él dijo, es decir, Dios, yo soy el Dios de yo soy Dios, yo soy Elohim, yo soy la plenitud de los atributos, especialmente el del amor. El Elohim de tu padre, ahí está la relación restaurada. Y luego le dice, no temas descender a Egipto,
porque por gentil grande te pondré allí. Sobresalto, yo soy Dios, yo soy Elohim, o sea, el Todopoderoso, la plenitud de los atributos. Pero ¿sabes qué? Me personalicé en tu Padre. Tú ahora retomas el camino, yo te conduzco a retomar el camino. Me has dado compasión por estos 22 años y te permito conectarte. Y por eso es que Jacob llega a ofrecer este sacrificio. Y luego ya lo guía y le dice, no temas descender, nuevamente descender a Egipto. ¿Sabes qué voy a hacer ahí? Te voy a hacer un gran gentil. Así dice en el original. Lo que pasa es que traduce un gran pueblo, un pueblo grande, pero es un gentil grande. Y ahí te estableceré. Eso quiere decir te pondré. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que yo le di a tu abuelo. Yo a tu abuelo ya le había hablado de que iban a pasar algunos años ahí. Y ahora lo estoy cumpliendo y tú ahora retomas el camino. Eres parte de eso. Bienvenido de nuevo al proyecto. Estemos bien. A veces pensamos que solo nuestro manejo de ciertos pecados nos aleja de Dios, pero la tristeza y las emociones mal manejadas, la ira, y bueno, por mencionar un par, pero enojo, todas las emociones mal manejadas, las que nos hacen ver que somos humanos, que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, todas esas, cuando no las rendimos, nos alejan de Dios. Y es lo que le está pasando a este hombre, y este hombre está aquí conectándose de nuevo con Dios. Todo esto es muy interesante y yo quiero llegar hasta acá con una invitación para ti. Creo que es un buen momento para recordarte que debes de pelear por rendir cualquier emoción que ahora estás enfrentando, de decir un rab, un basta y acompañarla de acciones escriturales, por supuesto, no de cualquier acción, de acciones dirigidas por Dios por medio de su palabra que te lleven a acercarte a Dios, porque es lo que Dios te está pidiendo. Últimamente, el que provoca el acercamiento es Dios, pero quiere compartir esa bendición contigo, quiere compartir esa dicha contigo y Él te atrae. Así que hemos de ponerle un límite a las emociones que nos alejan de Dios y que son pecado y tú sabrás cuáles son para tu vida, acompañarla de acciones. Y yo quiero terminar con una oración para que Dios te hable y restablezca esa oración. Restablezca esta relación. Esa es mi oración final. Acompáñame, por favor. Mi buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de nuestra humanidad tú sigues siendo fiel y te sigues mostrando como Dios. Señor, en medio de nuestro dolor, en medio de las emociones y las situaciones y circunstancias que vivimos en donde no podemos dar crédito a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, tú te revelas. En medio de que tú estás trayendo propósitos, nosotros no logramos verlos y nos entristecemos, nos deprimimos, nos enojamos, lo que sea, Señor. Hoy llegamos delante de ti primero para pedirte perdón y segundo para pedirte otra oportunidad. Señor, trae restauración sobre todos los que en este momento están haciendo esta oración. Trae la sanidad emocional a sus corazones, a sus recuerdos, a lo que han vivido. Señor, ayúdales a conectar que tú eres un Dios de propósitos y que aún lo que aparentaba para mal, tú lo vas a usar para bien. Permíteles a cada uno de los que ahora me acompañan en esta oración decir, basta, Rab, suficiente. Y ayúdanos a poner límites a nosotros mismos, porque esto no se trata de alguien más, esto se trata de poner límites a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos y a las voces de otros dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, a no reaccionar porque estamos enojados con alguien, a no
responder en despecho de alguien. Ayúdanos a rendirnos delante de ti, porque sabemos que tú has provocado este momento y traerás libertad, como la trajiste a Jacob, para nuestras vidas, para nuestros recuerdos, para todo lo que hoy enfrentamos. Yo lo pido con gratitud y con alegría, entendiendo, Señor, que esta oración será respondida porque nace de tu palabra y tiene el propósito de traer libertad. Y por ello te doy gracias y te pedimos que tú traigas salud y sanidad a cada uno de los que nos ven. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy emotivo para mí hacer esta oración, muy contento de hacerlo. Te invito a sintonizarnos en el estudio de la tarde, eh, pero más que nada te invito a visitar nuestro canal de youtube.com Visión de Femisco, en donde encontrarás muchos más estudios con esta cosmovisión, desde estudiando desde el hebreo y con la cosmovisión del Evangelio para tu crecimiento espiritual. Danos seguir en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y cualquier comentario, cualquier duda, estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Esperando verte la próxima semana. Hasta pronto.